que le ayude a este sínodo, bueno, no es propiamente un sínodo, a esta reunión de obispos les dé claridad y de aquí salgan cosas estructuralmente y genuinamente buenas, necesarias, que presten un servicio para la gloria de Dios. Pero de todos modos yo quiero abordar la temática de aquellas versiones conspiranoicas que hay por ahí, que resulta que el Papa está arrodillado a un club oscuro de cardenales que quieren favorecer la homosexualidad dentro de la iglesia y una serie de cambios de la doctrina y de la tradición. Y entonces empiezan a decir que algunas decisiones del Papa son un poco tibias y que esa tibieza está explicada en el hecho de que, ¿cómo lo decimos? En el hecho de que el Papa ha hipotecado su palabra a un grupo de cardenales, un grupo oscuro de cardenales. Bueno, yo voy a coger el toro por los cachos y yo voy a decir aquí un par de cosillas hablando de frente. Voy a decir que sí, que el Papa está haciendo algo indebido. Voy a suponer esa hipótesis. Lamento que se cayó la moneda, ¿qué otra cosa puedo decir? Ahora alguien explíqueme dónde estaba esa moneda para que cayera. Sabrá Mandrake, decíamos en la casa cuando yo era niño. Mire, el dueño de la iglesia no es el Papa Francisco, ni el Papa Benedicto XVI, ni San Juan Pablo II, ni el uno, ni el otro, ni San Pedro. Saltemos un poquito en el tiempo para que nos rinda y lleguemos al primer Papa. El dueño de la iglesia es Cristo y Cristo dijo: yo estaré con ustedes hasta el final de los tiempos. Así que supóngase que alguien quiere hacer una marramucia y el Papa está moviendo los hilos para que de una manera o de otra las cosas salgan según lo que le han dicho 3 o 4 cardenales. ¿Tú crees que Cristo va a permitir eso si esa no es su voluntad? Si eso no es lo que Él quiere para la iglesia, para su iglesia por la cual Él murió. ¿Te acuerdas de lo que dijo San Agustín? Cristo se ensució en la cruz para que su esposa no se viera tan fea y Él inmaculado en el momento de su matrimonio, de su unión. Entonces, en la suposición de que el Papa estuviera actuando de manera indebida, Él no es el dueño, Él no es el que está al frente de la barca, es Cristo. Ha habido papas que han cometido porquerías. Hubo uno que tenía a su moza de asiento viviendo en el Vaticano. Tal cual, lo acabo de decir. No sé si es el mismo que su amante le parió un hijo en el Vaticano. O sea, eso es una cosa que apesta. Estamos de acuerdo. ¿Y qué pasó con eso? ¿Se acabó la iglesia ahí? No, porque la iglesia está en manos de Cristo. A mí no me interesa hablar bien o mal del Papa, oro por él. Y lo que yo creo que hace bien contarlo, lo cuento. Lo que yo no entiendo, lo que me parece inconveniente, no lo opino de manera pública. Pero ¿ustedes creen que se va a acabar la iglesia porque el Papa no hable con suficiente contundencia de la homosexualidad? ¿Alguien cree eso realmente? La iglesia está en manos de su fundador, que es Cristo. Y si se me permite una frase que tal vez puede ser un poco más exacta, descansa en el corazón de Cristo.
¿A dónde voy yo con todo esto entonces? Puede haber conspiraciones todas las que quieran. ¿Por qué yo no hablo de esto? Ahora sí ya voy a decir, ya dije hipotéticamente, que si el Papa se portara mal, bueno, Cristo sabrá qué hace con su iglesia. Él es el dueño. Ahora, ¿por qué yo no me presto para hablar de esas conspiraciones? E invito a que se tenga en cuenta mi punto de vista. Porque resulta que en esas conspiraciones uno no puede comprobar nada. Mirando para atrás en la historia sabemos que hace algo más de 1000 años los cardenales de la época nombraron papa a un niño de entre 9 y 12 años. Como eso es un hecho, de eso se puede hablar y es algo público. Mirando para atrás sabemos del papa que tuvo un hijo en el Vaticano. Como eso es un hecho, de eso se puede hablar. Pero no es un hecho que haya habido unos 5 cardenales que se reunieron en un precónclave antes de elegir al Papa Francisco para decir, venga, vamos a hacer esto y vamos a votar por este, vamos a movernos con esto y después le vamos a exigir esto y esto. Eso no está demostrado. Y hablar de esa manera lo único que logra es que las personas se desorienten, caigan, se tropiecen, la definición de escándalo. Entonces, ¿a dónde voy? Es lo mejor que podemos hacer nosotros es orar por el Papa, orar por él. Y en las ocasiones en las que nos sea dado hablar del Evangelio, de Jesucristo, de la tradición, de la doctrina, del magisterio de la Iglesia, mencionar lo que lleva 2000 años diciendo la Iglesia. Eso es lo mejor que podemos hacer. Yo lo vuelvo a decir. Usted que me está escuchando, usted es autoridad del Papa. Porque si es autoridad del Papa, corra a Roma y con su criterio vaya y corrija al Papa. Pero sí le tengo un detalle. Pídale a Dios mucho Espíritu Santo porque por encima de usted está Dios. Porque nadie está por encima de Dios. Así que si usted se cree autoridad del Papa, a usted lo va a juzgar Dios. ¿Qué es lo mejor que uno puede hacer? Orar por él. Orar por las gestiones que él está adelantando. Y en lo que a usted le corresponda, transmita el depósito de la fe. ¿A quiénes? A los que Dios le encomiende. A su santidad Francisco le encomendó la Iglesia Universal. A usted y a mí creo que nos encomendaron nuestra familia. Tal vez tenemos alguna posición de liderazgo social menor, cuasi ínfima, a través de redes sociales o a través de grupos de apoyo en la parroquia. Entonces, en esas circunstancias, usted hable de que el matrimonio es hasta la muerte, de que para comulgar hay que estar en gracia y si no se debe confesar y los pasos de la confesión. Todo eso. Pero hablar de manera pública. Mire, ni siquiera somos autoridad del párroco, que es el que está abajo en la jerarquía de la iglesia. Es la base de la jerarquía de la iglesia. Párrocos, obispos, cardenales, papa. Oremos, que así haya cardenales y obispos en esa reunión que quieran imponer una agenda. Dios está por encima de todo eso. Y a la Virgen María le pido en este momento que cubra con su manto, en primera instancia al Papa Francisco, pero también a todos los obispos que están en esa importante reunión. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Alabado sea por siempre Jesucristo.